Queridos estudiantes, tengan ustedes un excelente día, un feliz día. Bienvenidos a esta nueva clase de razonamiento verbal que da inicio al tercer bimestre. Ya vamos entonces por el segundo tramo. Se nos va el tiempo, se nos va el año escolar en educación online, ¿okay? Que si bien no ha sido la misma que la educación personal, jamás. ¿Okay? Espero que haya sido, que sea lo suficiente para que ustedes sientan que el aprendizaje, chicos, no es desmejorado. Yo creo que ha sido así, ¿okay? A pesar de todas las limitaciones y los conflictos. Dicho esto, esta breve reflexión, entramos entonces con otro tema más de las matemáticas de comunicación, la materia más práctica, ¿okay? Más parecida a un razonamiento numérico de alguna manera, o lógico más que todo, el razonamiento lógico, que es también el mismo tipo de inteligencia que tiene que tener para la matemática. Las oraciones eliminadas es un tema que debe ser bien conocido, dominado por ustedes, por la mayoría, pues es un tema que han visto bastante y conmigo también lo hemos trabajado. Saben que las oraciones eliminadas es un ejercicio que consiste en eliminar, en suprimir una oración que no pertenece a un texto propuesto, ¿okay? Se propone un texto dividido, fragmentado en oraciones o en enunciados, y de las cuales una de ellas no pertenece de alguna manera a ese texto, por lo tanto debe ser suprimida. ¿Por qué no pertenece? Porque tiene que cumplir con alguno de estos tres criterios: o el de disociación o impertinencia, o el de redundancia, o el de contradicción. ¿Okay? Recuerda que el de disociación o impertinencia es porque la oración se aleja, ¿okay? Se aleja del tema, ¿okay? Se disocia del tema. Incluso puede parecer estar en el tema y que estar muy pendiente, pero tenemos que leer bien, tenemos que inferir, ¿okay? Y deducir entonces cuál es la oración que no pertenece al tema. Por ejemplo, que el texto trate de la vida de Simón Bolívar, ¿okay? Entonces eso trata todo el texto, pero resulta que de las 4 oraciones que hay, 3 hablan de la vida militar de Simón Bolívar y una habla de la vida amorosa de Simón Bolívar. Entonces resulta que esa que habla de la vida amorosa de Simón Bolívar se aleja sensiblemente del tema central, que es la vida militar de Simón Bolívar, de ese texto, y por lo tanto es la oración que debe eliminarse. Entonces, importante para poder eliminar la oración es reconocer el área del tema, es decir, en el caso, por ejemplo, que sea la vida de Simón Bolívar, trata de historia, eso nos da un avance, el tipo de discurso que se utiliza, si es argumentativo, si es expositivo, si es narrativo, también porque nos da una forma de comprender ese texto, ¿okay? Si es narrativo, por lo menos tiene que estar en la secuencia temporal, y a veces eso también ayuda para reconocer la oración que se debe eliminar. Y por supuesto, ¿cuál es el tema? Esa es la clave de todo. ¿Cuál es el tema del texto? Y a veces el tema del texto es más que precisar al asunto general que se refiere. Es el asunto específico, pero como les estoy diciendo, el texto todos pueden tratar de lo mismo, de Simón Bolívar, o de la comunicación, o del arte, pero hay que especificar. El tema es qué se dice de la comunicación o del arte, de específico, de especial. Y es allí cuando entonces precisamos, cuando empezamos a cerrar, ¿okay? Lo que es el tema, a ser más riguroso, nos damos cuenta cuál es la oración que puede estar fuera de ella. Si no es porque no pertenece al tema, es porque quizá entonces repite una idea, la idea de una oración que está en el texto, es decir, porque redunda. Recuerden que hay dos formas de reconocer la redundancia, o hay dos formas de eliminar. Si la idea se repite, normalmente ahí se le puede dar prioridad a la idea que se ha escrito primero. Si las dos dicen, por ejemplo, que Simón Bolívar fue un genio militar, vamos a seguir con el ejemplo de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un genio militar, la oración 1 dice eso. Y en la oración 3, si dice el Libertador fue un gran estratega de las batallas. Entonces, un genio militar, un gran estratega de la batalla, entonces quiere decir que dice lo mismo, es una redundancia con otras palabras, pero dice lo mismo. Entonces, ¿cuál vamos a eliminar? Si dicen las dos lo mismo, vamos a eliminar la que esté después, se le da prioridad a la que está primero, ¿ok? Pero también puede pasar que la que esté después sea la que se queda y la que está primero sea la que se va. ¿Por qué?
Porque en este caso, cuando dice lo mismo no hay problema, se elimina la primera, pero cuando una de ellas es más completa, da mayor información, aporta elementos más específicos, entonces tenemos que dejarla que informa más, ¿cierto? La que está mejor redactada. Por ejemplo, que una de ellas, que la segunda, en vez de decir que fue un gran estratega de batalla, diga eso, fue un gran estratega de batalla, sí, libertó, que le dio la libertad a 5 países, que le ayudó a libertar 5 países. Entonces, yo no puedo eliminar la que viene después, porque además de que estas dicen lo mismo de que son genios militares, esta aporta algo que no aporta la primera, que libertó 5 países. Por lo tanto, tengo que eliminar la que está primero. Es decir, cuando las dos no dicen lo mismo, nos quedamos con la que aporte mejor información, y esa no importa si es la primera o es la que está después. Hablo primero o después porque recuerden, cuando es redundancia, puede ser que si el texto tiene 5 oraciones, puede ser que la 1 y la 5 sean las que estén redundando, o la 1 y la 3 o la 2 y la 4, eso depende del estilo del autor. Finalmente, la contradicción, chicos, o el principio, criterio de contradicción, es cuando una idea se opone parcialmente o totalmente al texto. ¿Okay? Cuando dice lo contrario, es decir, cuando se opone parcialmente es porque se opone por lo menos a una o dos ideas del texto, y cuando se opone totalmente es porque la idea contradice completamente todas las oraciones del texto. Es suponiendo y siguiendo con el tema de la vida de Simón Bolívar, que en una oración diga que fue un genio militar, ¿ok? Pero que en otra oración diga que Simón Bolívar ganó la mayoría de las batallas por suerte y por el apoyo de otros militares. Entonces, si me dice que es un genio militar, pero aquí dice que ganó la mayoría de las batallas por suerte, entonces, ¿es un genio o no es un genio? Está contradiciendo esta idea. Entonces, esta idea que contradice la mayor parte del texto es la idea que debe eliminarse por contradicción, porque se opone al sentido general del texto. ¿Okay? Esta es la teoría. Bueno, entonces ahora vamos con la práctica al analizar un ejercicio. Continuamos entonces, chicos. Aquí está el ejercicio. En este ejercicio, chicos, voy a matar 3 pájaros de un solo tiro, porque voy a trabajar los 3 criterios en el mismo ejercicio para entonces sintetizar, ¿no? Ahorrar tiempo y trabajo. Leemos el texto, tratamos entonces de dar con el tema, ¿no? Como les digo, el tema, el área. Al hablar de escritor ya sabemos que el área es literatura, ¿no? Ahora el tema, cuál será el tema ya es otra cosa. Todo escritor pretende que busquemos en su obra lo que él ha querido plasmar. Al entender su obra, la disfrutamos plenamente. Después de que hemos descubierto su voluntad, nos será posible criticarla. No es lícito nos es lícito, es decir, permitido, censurar a un autor que no abrigue las mismas intenciones estéticas que nosotros. Es decir, cuando no se nos es permitido no leer o simplemente dejar de leer a un autor que no esté en las mismas intenciones estéticas, o lo menos que sea un trabajo del colegio, ¿no? Por ejemplo, me gusta leer fantasía y el escritor está hablando de horror, entonces yo puedo censurarlo, no leerlo, porque simplemente no está dentro de lo que yo quiero leer. ¿Okay? Muchos escritores componen obras con el propósito de no ser comprendidos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos 5 oraciones, de las cuales una de ellas debe ser eliminada, chicos. ¿Cuál será la oración? Primero, ¿cuál es el tema, ¿no? El tema en este caso es la comprensión de la intención de un escritor en una obra literaria, ¿no? ¿Okay? La intención del escritor al escribir una obra, ¿no? Ese es en esencia el tema, ¿no? No solamente trata sobre los escritores, no. Comprender la intención del autor en una obra literaria, ¿no? Entonces, todas hablan acerca de eso, porque todas hablan de la intención. Entonces, no puede ser por disociación, puede ser o por redundancia o por contradicción. En este caso, ninguna repite aparentemente la idea, sino que hay una, que es la última, que contradice el resto. Porque al final lo que quiere el escritor es que se lo comprenda, ¿no? Comprendan su intención, más allá de que después te guste o no te gusta la obra, la disfrutes, la vas a disfrutar una vez que la comprendas, ¿no? Después la puedes criticar, después decidir si lees o no lees, si no quieres leyendo, pero al final nosotros queremos que el escritor quiere plasmar algo, quiere dar a entender algo, ¿no? Entonces, esta última oración contradice a la mayoría, porque dice que muchos escritores componen obras con el propósito de no ser comprendidos.
cuando aquí dice que, por lo menos aquí dice que pretende que busquemos lo que él ha querido plasmar, que una vez que la disfrutamos la podemos entender. ¿Okay? Entonces no la podemos disfrutar, ni comprender, ni criticar porque los escritores quieren que no sean comprendidos. Esta oración, chicos, es la eliminada. ¿Okay? Pero podemos construir otra oración para que veamos otro ejemplo de otro criterio. Vamos a crear otra oración. Entonces, tenemos otro ejemplo, ¿no? Una vez que sabemos la intención del escritor, se abre la posibilidad de cuestionarlo o apoyarlo. Entonces, esta oración, chicos, ya no contradice, igual la que se eliminaría en esencia, pero ya no contradice al texto, sino que de alguna manera, chicos, esta oración o repite otra idea o, en su defecto, se aleja sensiblemente del tema. Y en este caso, repite otra idea. ¿Cuál repite? Una vez que sabemos la intención del escritor, se abre la posibilidad de cuestionarlo. Después de que hemos descubierto su voluntad, se dice más o menos lo parecido, ¿no? No será posible criticarla. Es decir, criticarla es o cuestionarla o apoyarla. Cuando tú criticas o cuestionas, apoyas o las dos cosas a una vez. Entonces, dice lo mismo que esta, no aporta mayor información que esta, por lo tanto, esta es la que se debe eliminar porque en este caso el criterio sería redundancia. Y para dar un ejemplo del último criterio, que es disociación, un auténtico escritor nunca compone una obra pensando en el dinero. Aunque esta habla del escritor y quizá habla de intenciones, no habla de las mismas intenciones de aquí, sino que aquí no está hablando de lo que es la comprensión, ¿okay? Comprender las intenciones estéticas de un autor, porque estamos hablando de intenciones estéticas, de la voluntad estética del autor. Aquí está hablando de otras intenciones, ¿no? Sino hablar de las intenciones materiales, ¿no? Un auténtico escritor nunca compone una obra pensando en el dinero. ¿Okay? Por lo tanto, esta que no habla de las intenciones estéticas del autor, en este caso de la comprensión de las intenciones estéticas del autor, sino que está hablando de las intenciones materiales de un escritor, sea verdad o no sea verdad, chicos, se disocia, se aleja sensible del tema y por lo tanto sería la oración eliminada. Y con esto, chicos, hemos notado 3 pájaros de un solo tiro, como les dije, los 3 criterios en un solo ejemplo. Y recuerden siempre entonces, 1, reconocer el área, 2, el tema, muy importante, que es lo más importante, y 3, el criterio que se utiliza para poder eliminar a esa oración que no pertenece al texto. Muchas gracias.